Primero te vamos a empezar con la dimensión ontológica. Cuando vimos la materia Filosofía de la Educación en tercer cuatrimestre, este tema lo abarcamos como metafísica. Dentro del tema de la metafísica dijimos que originalmente recibía el nombre de ontología. Y básicamente la ontología es el estudio o la ciencia del ente. Ente es todo aquello que posee ser. No es exclusivo de los seres vivos, de tal manera que podemos decir que un ente puede ser un ser imaginario, un sentimiento como el amor, puede ser una piedra, puede ser una nube, puede ser un objeto, una planta, un animal, una persona. Este tema lo vimos con esta caricatura llamada El pájaro de fuego, donde ustedes tenían que identificar a los personajes más importantes, desde los protagonistas hasta los antagonistas. La gran mayoría, si no es que todos, opinaron que los protagonistas, siendo los personajes que más destacaron, eran dos. El ciervo, que es quien le da vida a este ente en forma femenina, que muchos nombraron como madre naturaleza o hada del bosque. Y el antagonista, que es el villano de la historia, es este volcán que adquiere forma de pájaro de fuego. Ustedes hicieron una tarea en la que tenían que identificar a estos personajes, darles un nombre y una esencia, o sea, un adjetivo. Muchos opinaron que en el caso del ciervo tenía una esencia paternal, protectora, creadora, ya que recordemos que es con su aliento que da vida a esta figura femenina, y a la figura femenina se le atribuyó como esencia en algunos casos que era ingenua, inocente. ¿Por qué? Porque no tenía tanta experiencia en el mundo como el caso del ciervo. Sin embargo, dijimos que también era un ejemplo de resiliencia, porque a pesar de todo lo malo que le sucede, por toda la destrucción de la que es víctima, ella crece o renace de las cenizas de alguna forma más fuerte que cuando nació. Ella descubre una gran fortaleza que se da gracias a todo lo que sufrió, y es gracias a esa confianza y fortaleza que redescubre que vuelve a dar vida a todo aquello que en un primer momento ella reverdeció. Recordemos que muchos pensamos igual que se trataba de la primavera, porque al inicio de la caricatura vemos que es un bosque con nieve, los árboles no tienen hojas, no hay flores, no hay plantas. ¿Por qué? Porque es invierno. Y en el momento que ella toca algo, reverdece, florece, entonces también podemos considerar que era la primavera o la naturaleza en sí. Al final vemos que todo vuelve a renacer gracias a ella, a que recobra la confianza en sí misma, la fuerza, que ese era un ejemplo de la esencia que ella tenía. Muchos pensaron que la esencia del volcán, cuando era un pájaro de fuego, era una esencia de un ser maligno, destructor. Pero al final vemos que la caricatura nos enseña que todos tenemos un papel en esta vida. Entonces, la dimensión ontológica es eso. El tema de la dimensión teleológica lo vimos también en tercer cuatrimestre en la materia Filosofía de la Educación, pero lo vimos junto con el tema dimensión axiológica. Estos dos temas hicimos una tarea a través de una caricatura conocida como Daddy Wolf o Papá Lobo. Básicamente trata sobre un escritor, pero no es un ser humano, es un lobo. 오랜만이야. 누구세요? 영희야, 아빠야. Recordemos que él recibe una inesperada visita de una mujer misteriosa que le dice que él es el papá de Jong-ki. 저는 처음 뵙는 해도 Y recibe otras dos visitas, todas atribuyéndole la paternidad. En el caso de la segunda, de un conejo, y de la tercera, de una tortuga. 아빠! Sin embargo, aunque es obvio para nosotros que un lobo no puede ser papá de una niña, de un conejo y de una tortuga, él se hace responsable de sus 3 hijos. Si originalmente él se dedicaba a escribir libros, llega un momento en el que se da cuenta que tiene que escoger un trabajo diferente,
porque ahora tiene que ganar dinero de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ahora es papá y tiene otras responsabilidades. Él también solía tener una vida, pues, de soltero, ¿verdad? Él fumaba, bebía cerveza, y en el momento que empieza a tener hijos ya, bueno, lo sigue haciendo, pero no lo hace delante de ellos. Y el ser escritor, pues, era un trabajo que demandaba estar solo para poder inspirarse y tener una privacidad que, pues, con los hijos que tiene que cuidar ya no puede tener. Por eso ahora él trabaja como el autobús escolar y también va a buscar a su hija a la escuela. Vemos que en realidad él se desempeña como un buen papá. Y todo esto era un ejemplo no solo de superación personal, sino de valores humanos, que es básicamente de lo que tratan estos dos temas. Yo les voy a hablar sobre el tema que corresponde al proyecto del primer parcial. Para empezar, tiene que quedar claro que este proyecto es en equipo y van a trabajar con el tema 3, que se llama las dimensiones de la práctica educativa, ontológica, teleológica y axiológica. Estamos abarcando en total 3 dimensiones, pero en el proyecto solamente van a trabajar con una dimensión. Tal vez les toque la dimensión ontológica, tal vez les toque la dimensión teleológica o bien la dimensión axiológica. Al principio de este video hablamos sobre que estos temas ya los habíamos visto hace 8 meses cuando estaban en tercer cuatrimestre en la asignatura Filosofía de la Educación. Entonces, como esta materia es seminario de filosofía y práctica educativa, le vamos a dar continuidad a este tema de las dimensiones de la práctica educativa. Entonces, a continuación les voy a explicar en qué consiste cada una de estas dimensiones, aterrizándolas al proyecto que ustedes me van a entregar. Recordemos que la ontología, cuando vimos esta materia, o más bien este tema hace 8 meses, comentamos que es exactamente lo mismo que la metafísica. Y la metafísica es la ciencia más importante porque abarca el estudio de absolutamente todo lo que nos rodea. Pero la metafísica en sus inicios recibía el nombre de ontología. Y etimológicamente hablando, ontología es el estudio del ente o la ciencia del ente. También habíamos dicho que ente es todo aquello que posee ser. No necesariamente tiene que ser un ser vivo, puede ser un objeto. Pues aquí tenemos un ente, ¿no? Entonces también puede ser un ente, un sentimiento, también puede ser ente, a lo mejor una piedra, una nube, un ser imaginario. Así que si vamos a hablar de la dimensión ontológica, tendríamos que enfocarnos en el maestro y en el alumno. Ente, pues, se refiere a ambas partes, tanto la parte del maestro como la parte del alumno. Si les toca trabajar con la dimensión ontológica, lo primero que tienen que tener en claro es que el protagonista de la historia es el maestro. Ustedes tienen que recrear en equipo una historia en la que el protagonista sea el maestro. En esta historia se tienen que ver 3 ejemplos. En los 3 ejemplos el maestro es el mismo, no van a cambiar de protagonista. Uno de los integrantes del equipo tiene que ser ese protagonista, puede ser maestro, puede ser maestra, y el resto del equipo puede representar
otros personajes importantes como alumnos o a lo mejor algún colega, otro maestro o maestra que participe de la historia, padres de familia, en fin. En el primer ejemplo, lo que nosotros vamos a ver es que el maestro se tiene que adaptar al nivel educativo. Yo les estoy proporcionando 4 niveles educativos. Nivel primaria, nivel secundaria, licenciatura y adultos mayores. En el caso de el ejemplo 1, ustedes van a elegir cuáles son los niveles con los que quieren trabajar, pero tienen que elegir 2. Quiero que quede claro que yo estoy tocando 4 niveles, pero ustedes van a elegir 2. A lo mejor comparan primaria con licenciatura, o a lo mejor comparan primaria con adultos mayores, como ustedes quieran. De los 4 niveles que yo les estoy proporcionando, solamente van a trabajar con 2. Esto es para el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1, el protagonista, que es el maestro, se tiene que adaptar a la forma en la que el alumno aprende, porque pues nosotros ya vimos en desarrollo humano que según la etapa de desarrollo de la persona es la forma en la que aprende y es la forma en la que se le debe de enseñar. No le podemos enseñar a un niño de la misma forma en la que enseñaríamos a un adulto mayor que no sabe leer ni escribir. Por ejemplo, a los niños, por lo general, se les enseña cuando están en kinder con cuentos, con canciones, con manualidades. Ellos colorean, ellos usan plastilina, ellos arman rompecabezas, pero no es esa la forma en la que tú le enseñarías a alguien que está en prepa. Entonces, dependiendo del nivel educativo del alumno, es la forma en la que el maestro le va a dar clase. En el ejemplo 1 se tiene que notar que el protagonista trabaja a lo mejor en una primaria, pero también trabaja con jóvenes de licenciatura. Y se tiene que ver esa diferencia de cómo ese maestro se adapta a su clase de primaria y cómo ese maestro se adapta a su clase de licenciatura, por ejemplo. O a lo mejor es un maestro que trabaja con niños de primero de primaria, pero también trabaja con adultos mayores que no saben leer ni escribir. Entonces, ¿cómo es que el maestro se adapta a estos 2 niveles? Es lo que tenemos que ver en el ejemplo número 1. En el caso del ejemplo número 2, yo les estoy proporcionando como nivel educativo el nivel secundario. Aquí el maestro se tiene que adaptar al contexto. Para que su ejemplo 2 esté bien, se tiene que ver que el protagonista, el maestro, da la misma asignatura en secundaria, pero en contextos diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo dar una clase de historia en la ciudad, donde a lo mejor la escuela tiene sala de cómputo, donde el maestro puede usar un proyector multimedia, una computadora, y proyectar un video sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero supongamos que este maestro también da historia en otra escuela que se encuentra en una comunidad rural, donde a lo mejor no hay sala de cómputo, a lo mejor no hay internet ni computadoras. Entonces no existe esa posibilidad de proyectarles un video, pero tiene que enseñar el mismo tema porque también da clases de historia. ¿Cómo es entonces que el maestro se adapta al contexto? Para que quede claro este proceso de adaptación y comparación, tiene que verse en el ejemplo 2 que el maestro da la misma materia en secundaria, pero en diferentes contextos, en la ciudad y en el campo, y ver cómo se adapta a eso.
En el ejemplo número 3, aquí el maestro se tiene que adaptar al perfil del alumno. No es lo mismo dar clases a alumnos de gastronomía que a alumnos de odontología. Aquí el maestro se tiene que adaptar al perfil de ingreso de su alumno. ¿Por qué? Porque la vocación es otra. Como ejemplo, pues yo les puedo proporcionar mi caso, ¿no? Yo trabajo con alumnos de la licenciatura en educación y a veces trabajo con alumnos de la licenciatura en educación deportiva. A los alumnos de educación me ha tocado impartir la materia de filosofía de la educación y con ustedes pues hago ciertas actividades, pero esa misma asignatura me la dieron para darla con los alumnos de deportiva. Con ellos no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque el perfil es diferente. En el caso de los alumnos de deportiva, ellos son más activos, son más de querer moverse, hacer ejercicio, esa clase de retos que implican la fuerza y todo eso. Son más cerrados, más tímidos para hablar en público, les da un poco más de trabajo o pena expresarse en público. Y en el caso de los alumnos de educación, pues es lo contrario, ¿no? Ellos son, pues, si realmente tienen el perfil de la carrera, no suelen ser tan tímidos a la hora de exponer. De hecho, les gusta hablar en público, pero tampoco les entusiasma mucho la idea de hacer ejercicio, ¿no? A veces, ay maestra, me tengo que poner de pie, tengo que subir al cuarto piso. O sea, cuando teníamos la oportunidad de ir a la escuela, ¿no? Entonces, son diferentes perfiles. En este ejemplo, que es el 3, se tiene que ver cómo el maestro se adapta a eso. A lo mejor el maestro no es que dé la misma asignatura, a lo mejor son asignaturas diferentes, pero aún así se tiene que evidenciar, ¿no? Que no puede hacer lo mismo con alumnos de la licenciatura X que con alumnos de la licenciatura Y. Tiene que ser algo completamente diferente porque el perfil del alumno es diferente. Si les toca trabajar con esta dimensión que es la ontológica, eso es lo que tenemos que ver en su historieta.